Saben que esta semana se cumplió empezamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Se llama Sukkot. Es una semana de descanso, de alegría y de presencia de Dios para el pueblo de Israel, donde Dios ordenó al pueblo detenerse, habitar en tiendas temporales y recordar todo lo bueno que Dios había hecho por ellos. Eso es la fiesta. Habitaron, les dijo, habiten en tabernáculos y recuerden. Así que hoy el pueblo de Israel celebra esta fiesta y nosotros también la celebramos. ¿Por qué la celebramos? Porque tiene cumplimiento en Cristo, ¿verdad? Esta fiesta no es simplemente una fiesta, tiene cumplimiento en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo, Jesús, para nosotros es nuestro tabernáculo, es el que nos recubre, es nuestra tienda. Y quiero leer una palabra que nos va a guiar, que es la lectura bíblica principal, que está en Levítico 23, de los versículos 33 al 43. ¿Por qué vamos a hablar de Sukkot? ¿Por qué vamos a hablar de tabernáculos hoy? Porque si Cristo es el cumplimiento y nosotros queremos conocer a Cristo, tenemos que entender de qué es Cristo el cumplimiento. Porque si no nos quedamos con esta idea pop, esta idea moderna de que Jesús es cualquier cosa, ¿no? Es todo para todos. Jesús es una idea que yo me hago en la cabeza y nosotros tenemos que conocer a Jesús profundamente. Decía que está al lado tuyo, profundamente. Y para conocer a Jesús profundamente tenemos que entender de qué es el cumplimiento de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer carne a este mundo de Dios? ¿No? Porque si no, no lo podemos conocer profundamente. Y tenemos que entender para eso el Antiguo Testamento. Tenemos que entender en qué faceta o por qué Jesús es el cumplimiento de Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos. Por eso vamos a leer primero esta escritura que dice que habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos en honor de Jehová por 7 días. O sea, en esta fiesta lo que se hacía era festejar a Dios. Digan conmigo, festejar a Dios. Es importante porque es una fiesta de celebración. Celebración quiere decir agradecimiento. Y en un mundo donde la mayoría de la gente se queja, ¿no? ¿O soy yo el único? No, nos quejamos, ¿no? ¿Cuánto nos quejamos por día? El colectivo, la cola, la situación económica, Milei, Cristina, Randazzo, no sé, todo nos generan quejas, ¿no? Es interesante poder celebrar. ¿Celebrar por qué? Porque en un cerebro, escuchen, o en un corazón donde hay agradecimiento no puede haber queja. No pueden convivir las dos cosas. Si vos te estás agradeciendo, no te puedes quejar. Y si vos te estás quejando, no puedes agradecer. Por eso la forma de vencer la queja, ¿cómo es? Agradecer. ¿Y la forma de vencer el agradecimiento cuál es? La queja. Vos elegís de qué lado estás. Si querés ser una persona que se queja mucho, no agradezcas. Pero Dios quiere que le agradezcamos, no que nos quejemos. Por eso esta es una fiesta de agradecimiento. Y esta es una semana en donde debemos estar agradeciendo. ¿Y agradeciendo por qué? Por la bondad de Dios. Podemos cantar, Pame, perdón, yo te hago subir, bajar. No, ni siquiera está Pame, ¿no? Está allá. Lucas, ¿puedes venir vos? Podemos cantar la bondad de Dios, porque quiero que agradezcamos juntos en este momento a Dios. No, con el piano solo, no se preocupen. Tiene que haber un cantante nada más, porque yo no, si supiera cantar yo, ni te llamo. La bondad de Dios es una canción que habla justamente de eso, de cómo Dios ha sido bueno.
¿Y en cuántos Dios ha sido bueno en la vida de ustedes? ¿Ha sido bueno Dios o no? Ha sido bueno. Vamos a cantar esa canción al Señor para celebrarlo. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Tu bondad nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, Señor. Amo tu voz. Amo tu voz. Me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Vamos de nuevo a esa parte. Amo tu voz. Amo tu voz. Él te guía por el fuego. No prometió sacarte del Me fuego. has guiado por el fuego. Él prometió que en el fuego la llama no va a arder en ti. Estás en la oscuridad. Y que en la oscuridad Él te va a guiar. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida, Señor, ha sido bueno. Gracias. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Qué lindo. Gracias. Gracias por eso. Chicos, gracias. Qué lindo poder decirle a Dios gracias porque fuiste bueno en mi vida. ¿Qué habría hecho sin vos, Señor? ¿A dónde hubiera ido? Yo estaría muerto. Entonces dice, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos en honor de Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. O sea, ¿es un día de qué? Descanso. O sea que esta fiesta es una fiesta de descanso. ¿Tiene cumplimiento en Jesús? Porque Jesús es nuestro descanso. ¿Cuántos hemos tratado de descansar, pero hemos malinterpretado el descanso? No nos hemos dado cuenta que el descanso no es solamente descanso físico, el descanso es descanso del alma. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como la da el mundo. La paz del mundo es una paz que viene a partir de la concreción de proyectos. La paz que tiene el mundo es cuando llega a hacer algo que quería hacer y pudo hacerlo, pero esa paz dura 5 minutos porque a los 5 minutos aparece algo
más de lo cual nos tenemos que preocupar. Pero la paz que trae Jesús es una paz que trae reposo verdaderamente. Es una paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que tienen los que aman su ley y no hay para ellos tropiezo. Así que dice que el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Decía que está al lado tuyo, es tiempo de descanso. Esta es una semana de descanso. Y quiero decirte algo que es importante y es una revelación que está bajando directo del cielo para nosotros en este momento. El Señor te dice hoy, si vos estás muy cargado y muy cansado, no es tiempo de abandonar, es tiempo de descansar. No abandones, descansa. Y volvé a retomar cuando puedas. Pero es necesario descansar. Es necesario que podamos descansar. El Señor mismo descansó de sus obras y nosotros sabemos que Dios no tiene que descansar. ¿Por qué descansaría Dios si es todopoderoso? ¿Por qué descansaría Dios si es omnipotente? ¿Por qué? Y omnipresente, muy bien. ¿Por qué? Solamente como ejemplo para nosotros, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y Él quería dejar el ejemplo de que Él descansó de sus obras, por lo cual el Señor en este tiempo te está llamando al descanso. Este es un momento de descanso y de celebración a Dios. Así que descansa, aprovecha para descansar. A descansar en Dios. No a descansar mirando Netflix tirado en la cama. ¿Me entienden? No ese es el tipo de descanso. O sea, puede ser eso también. Si uno descansa así, gloria a Dios, puede descansar mirando una serie, no importa. Pero lo que digo es, descanso en el Señor. ¿Qué quiere decir descansar en Dios? Quiere decir rendirme a Dios. ¿Y qué es rendirme a Dios? Porque nosotros decimos muchas veces, Señor, me rindo a ti. Y eso sabemos que es una palabra armada, una palabra hecha. ¿Qué quiere decir rendirme al Señor o rendirle las cosas al Señor? Quiere decir que yo renuncio al control. Renuncio a servir a un Dios que no es Dios, que se llama control. Renuncio a pensar que yo puedo controlar algo, porque la verdad es que no puedo controlar nada. No puedo controlar, en este momento no puedo controlar qué están haciendo mis hijos. Uno está en un partido de rugby ahora en este momento, el otro está durmiendo en casa, el otro está en Estados Unidos. No puedo controlar qué está haciendo mi mujer. ¿No? Estoy acá en el culto, estoy con ustedes. Y cosas pueden pasar en cualquier momento. Con lo cual, si yo no sé que Dios está en control, no podría estar viviendo, porque todo me traería ansiedad. Pero como sé que Dios se va a ocupar de que nada malo nos pase, porque esa es la fe que tengo, entonces puedo descansar. ¿Me entienden? Eso es descanso. Es rendición total y dejar el control. Digámosle en voz alta a Dios, Señor, renunciamos a servir al Dios control. Es un Dios con D minúscula, un ídolo pagano del mundo. Te servimos a ti, que tienes el control. 7 días, dice la palabra, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Interesante que Dios nos está llamando no solamente al descanso, sino a la fiesta. Y a la fiesta no es un libertinaje, ¿eh? No es que nos está llamando al libertinaje, no es que nos está llamando a ir a un boliche. Nos está llamando a celebrar a Dios de alguna forma. Celebrarlo en nuestras casas, celebrarlo con nuestros amigos. Hacer algo que muestre que celebramos a Dios. Celebrar. Que nuestro corazón se llene de gozo interno. ¿Cuántos necesitamos gozo? ¿Cuántos estamos tristes, verdad? ¿Cuántos vivimos capaz en tristeza cuando el plan de Dios es que vivamos contentos? Acuérdense que un alma triste
es un alma débil, porque el gozo de Dios es nuestra fuerza. Así que acuérdense que Pablo nos llamaba a regocijarnos, decía: regocijaos en el Señor, regocijaos siempre. ¿Cuándo? Siempre. En toda situación. ¿Van bien las cosas? Regocijaos. ¿Van mal las cosas? Regocijaos, porque por algo están saliendo mal, porque el Señor está haciendo un proceso. Regocíjense, porque a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, porque cualquier cosa mala que nos pase no es para perdición, sino que es para edificación. Regocíjense. Y dice: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. A ver, esta es la forma de Dios de decir y de decirnos a nosotros: no te olvides que estabas en el desierto y yo te sostuve. No sé para quién es esa palabra, pero sé que es para muchos. No te olvides que esto no es una palabra solo para Israel, es para vos. Estabas en el desierto y no sobreviviste por tu propia pericia, por tu propia habilidad. Sobreviviste porque Dios te sostuvo. No te olvides que tu verdadera casa soy yo. ¿Por qué haría Dios que los judíos que ya tenían casas salieran de sus casas y habitaran en tabernáculos? Alguno dirá: bueno, porque en el tabernáculo de reunión era donde Dios traía su gloria, etcétera, un recuerdo de lo que Dios hizo para Israel en el desierto. Es verdad, pero porque también Dios quería que nosotros entendamos que Él es nuestra casa. Él es nuestra verdadera casa. Él es quien nos protege. Él es quien nos hace sentir seguros. Él es el que está cubriéndonos con su presencia y llenándonos de gloria, aun cuando todo lo que nos rodea es hostil. Él es el que nos da protección. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro castillo. En Él confiaremos. No hay nada que nos pueda hacer daño, por cuanto Él es el que nos recubre. Y esa verdad se cumple hoy en Cristo. Por eso es importante que nosotros entendamos que Jesús es el cumplimiento de esta fiesta, y que hoy podemos entender es que Jesús es el que nos recubre. Él nos recubre con su sangre, pero también con su presencia. Y ustedes saben que la presencia de Dios es el único testimonio que el infierno entiende. Cuando vos orás, hay ejércitos de ángeles que salen a favor tuyo a hacer lo que vos pediste. ¿Querés contar, Omar, el testimonio de el otro día? Vení. Omar va a hablar, tiene exactamente 1 minuto, porque se puede extender. Bueno, se fue Camila de viaje a Mar del Plata. Yo siempre estoy ocupado. Mi mujer no estaba, mi hija no sé dónde estaba. Hay que orar por Omar. Descansa. Mi suegra se fue, me fui al patio, crucé las piernitas, dije: gracias, Señor. 15 segundos, mensaje: papá, perdí el documento, el DNI, las tarjetas, perdí todo. Ja. Bueno, empecé a clamar. Clamaba, una angustia terrible. La llamo: ¿me encontraste? No encontré nada todavía. Pará, no me apuré, que me ponga nerviosa. Bueno, yo oraba, dije: cha. Voy a llamar al grupo de oración. Todos empezaron, oramos. Me fui a lavar los platos porque estaba nervioso. Oraba, clamaba, me angustiaba. Y dije: no puede ser. Entonces dije: lo voy a llamar a Felipe. Felipe me dice: ahora te mando una oración y oramos juntos. Mi hija, que es abogada, dice: papá,
llamala a Camila, dame que la llamo yo, que ya denuncie todo. Y dije, Señor, me renuncio a dejar de creer que va a pasar. Me llama Oscarcito con todo el amor del mundo, dice, prepárate para viajar, ¿eh? Y dije, yo no voy a viajar, va a aparecer. Bueno, le reenvío el audio de Felipe a Camila, mi hija la llama, corta, mira el teléfono, me meto en la ducha, mensaje, ¡tum! Encontré la billetera. Gloria a Dios. Escuchen, cuando la oración, nosotros a veces pensamos que no, nosotros pensamos que la oración es en vano. La oración tiene poder. Si nosotros pedimos, yo la oración que le mandé a Camila fue esta, fue, Padre, ¿la tenés ahí grabada? La podemos escuchar. Porque la oración que hicimos es en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús no hay nada que te pueda ser negado. ¿Por qué? Porque no vas en tu propio nombre. Yo no hice una oración en el nombre de Felipe, ¿me entienden? Hice en el nombre de Jesús, y a Jesús nunca el Padre le deniega una oración. Padre, venimos a vos en el nombre de Jesús. Señor, en este momento con Omar estamos de acuerdo, creyendo, con fe, en que vos vas a ayudar a Camila, Señor. En este momento iluminala, mostrarle sobrenaturalmente dónde está la billetera para que pueda ver, pueda encontrarla y pueda tranquilizarse. Señor, gracias porque hemos perdido cosas muchas veces, pero siempre nos has ayudado a encontrarlas. Y esta vez no será la excepción. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús sabemos que nada nos puedes negar. Todo lo que pidiéramos en tu nombre, vos nos lo darás, Señor, porque venimos no en nuestro propio nombre, sino en el nombre de Jesús, el que hizo la obra perfecta y al cual nunca le has negado nada. Gracias, Padre, porque siempre lo escuchas a Él y siempre nos escuchas a nosotros en su nombre. Amén. Esa fue la oración. No, pero escuchen, estaba todo el mundo orando, toda la iglesia orando por Omar, por la billetera ¿no? El Señor está en las cosas más chicas, en los detalles más chicos. Escuchen, esto es... Puedes ir, tranquilo. Con respecto a la oración, porque yo soy un fanático de orar en los momentos más críticos y Dios responde. Hace poco estábamos comiendo y tenemos 4 mascotas y la más grande se comió un papel. Me acordaba de tu perro hacía pocos días y se empezó a ahogar. Y de repente se tira en la cama de Camila y me mira como diciendo, papá, me muero. Así, literal. Y empecé a orar. Salieron mi yerno y mi hija con un coche y yo atrás con Camila. Ellos fueron acá, a Panda, que es el Swiss Medical de los perros. Y íbamos en el coche con Camila y íbamos orando y entré en una agonía, una tristeza terrible y de repente me vino libertad. Llego a la veterinaria y ellas me dicen, no bajes, no nos atienden. Nos dijeron que si sigue así mañana que la traiga. Bueno, y me dice, pero no te preocupes porque algo pasó y se le fue. Yo digo, qué tremendo que es el Señor. Estamos hablando de una mascota. Pero cuando uno pide con esa clamor, esa necesidad, como vos decís, es imposible que se niegue. Yo no sé lo que están pasando ustedes, pero yo te puedo asegurar que si clamás con esa pasión, con esa necesidad, Dios responde a lo que sea. Amén, así es. Bueno, Dios está en los detalles. Dios está en las cositas chiquitas. Y el problema que tenemos nosotros es que estamos llenos de esas cositas, llenos de esas preocupaciones chiquitas, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene 20.000 de esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? La posibilidad que tenemos es o preocuparnos por todo eso, y hay algunos que tienen temas graves, en serio, además. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Preocuparnos o decirle al Señor, ocúpate vos? Las dos posibilidades. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos con fe en el corazón, no haciendo un conjuro, sino haciendo una oración y diciéndole, Señor, es tuyo, ocúpate vos, porque yo no puedo. Declararle a Dios nuestra incapacidad para solucionar los temas no es negligencia, es fe.
Podemos hacer lo posible nosotros, pero lo imposible lo tiene que hacer Dios. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Así que Dios está en los detalles. Decirle al que está al lado tuyo, Dios está en los detalles. Dios se ocupa de los detalles más chiquitos de tu vida. La billetera de Camila, si el perro se comió el papel, lo que sea, se te fue la electricidad. Él vino a ser tabernáculo entre nosotros y ahora habita en nuestro interior. Pero escúchame, Sukkot, o esta fiesta de los tabernáculos, no habla solamente de recordar el pasado, sino que habla de reposicionar el presente. Reposicionar el presente. ¿Qué quiere decir? El Señor te dice esto hoy. Yo no envío mi provisión a donde vos estás, sino que yo envío mi provisión a donde te dije que vayas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de movimiento y nos quiere hacer mover en esta fiesta. Quiere que te muevas. Jesús quiere transformarte. Algunos le dicen, Señor, quiero la bendición ahora. El Señor dice, no, hasta que no llegues al lugar donde yo te dije que llegues. Hasta que vayas a donde yo te dije que vayas. Porque el Señor no bendice personas solamente, sino que bendice caminos. Y vos podés estar... A ver, Osvaldo, vení. Osvaldo estuvo recién en una situación complicada. Estuvo en el sanatorio, estaba con un problema de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y insuficiencia pulmonar también. Y estuvo mal, pero gloria a Dios que está con nosotros de nuevo y está bien, ¿está? Y le dieron una dieta que tiene que hacer. Y la dieta que tiene que hacer es importante porque parte de los problemas que tiene tienen que ver con el sobrepeso. Entonces, Osvaldo está haciendo una dieta y está bajando el azúcar. Tenía diabetes también, ¿no? ¿Y cómo vas con eso? Perfecto, está siempre abajo de 100. Muy bien. ¿Pero llegaste ya? 81. No, pero ¿llegaste ya? Pregunto. Sí. No, no llegaste. Te queda mucho, te queda mucho. Tenés que bajar en serio de peso. ¿Sabes? Y eso no es para digo, pero te queda, hay un camino que tenés que hacer. Ahora, por eso tenés una nutricionista. O sea, vos tenés que ser una persona que camine en salud porque Dios tiene todavía mucho para hacer con vos y no podés volver al hospital no quieres volver más. Entonces vas a tener que hacer lo que tenés que hacer. Y el Señor te va a mandar bendición, pero vos hacés lo que te corresponde a vos. Tenés que hacerlo. Cuando llegues, el Señor te va a bendecir de una forma increíble. Pero seguí adelante, ¿eh? Seguí adelante. Oremos por Osvaldo. Padre, gracias te damos por la vida de Osvaldo. Gracias porque lo cuidaste, porque lo protegiste. Gracias, Señor, por amarlo. Yo te pido, Señor, que le des el doble de todo lo que le has dado hasta ahora. Te pido que le des doble sabiduría, doble revelación en el conocimiento de ti y que le des poder y fuerza para hacer lo que tiene que hacer desde el punto de vista de su salud. Nosotros lo apoyamos como iglesia en el nombre de Jesús para que nunca más tenga que volver a ese hospital. En el nombre de Jesús, Señor, gracias porque por las llagas de Cristo Él fue sanado. Porque no hay ninguna obra de maldad que lo pueda tocar. Porque ninguna arma forjada contra Él prosperará y esta es la herencia que tiene como siervo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Bueno, así que el Señor dice... Así como Israel tuvo que mover su tienda cada vez que la nube se movía, también nosotros tenemos que movernos con su presencia. El día de hoy no es igual al de ayer. Hoy Dios te está llamando a hacer algo que no te llamó a hacer ayer y es importante que vos te muevas cuando Dios se mueve. Por eso es importante también entender que las fiestas, si bien
en el libro de Romanos dice que no permitamos que nadie nos juzgue en días de luna nueva, en fiestas o en días de reposo, y entendamos que no es un juicio, que somos libres de eso como asunto religioso. También entendamos que Dios tiene un calendario, y el calendario de Dios tiene una cantidad de eventos que van a pasar en nuestra vida, y Dios quiere que a través de ese calendario nos vayamos moviendo. Y una cosa no invalida la otra. Dios tiene un calendario. Decirle al que está al lado tuyo, Dios tiene un calendario. Es más, vos me decís, eso no es bíblico. Claro que es bíblico. A Pablo, en el libro de los Hechos, en Hechos 17, dice que no le fue muy bien en Roma. Fue a Roma a predicar y le fue medio mal. Muchos no le creyeron. Pero él estaba tratando de buscar la forma de predicarle a los atenienses, y encontró una estatua, que era la única estatua que decía al Dios no conocido, porque había una cantidad de estatuas a dioses que tenían ellos. Y dijo, de este Dios les quiero hablar. Y habló de Dios, y hay una de las descripciones más maravillosas que existen en la Biblia sobre Dios. Y dice, el Dios al que ustedes no conocen no habita en templos hechos por manos humanas, sino que habita en corazones, ¿verdad? Y dice, y Él prefiguró, hizo a los hombres de todo linaje, habla de los hombres, de cómo hizo a la gente, hizo al ser humano, y dice, y les prefiguró un tiempo y un espacio, para que, aún tanteando, si pudieran, lo encontraran, o algo así. O sea que Dios nos puso en este tiempo cronológico. El tiempo cronológico no es el tiempo de Dios. Ustedes saben que no. El tiempo de Dios, Dios ve el fin desde el principio. Dios no se mueve en el mismo tiempo que nosotros. Dios no es un Dios que está dentro de nuestra cronología. Para Dios no existe la línea temporal. Sin embargo, Dios la hizo. ¿Y la hizo para qué? Para que en determinados momentos vos vayas recibiendo determinadas cosas. A ver, te lo voy a graficar así. Vos vas caminando en tiempo y espacio, y en determinado momento, cuando llegás acá, baja algo del cielo, que va a bajar solamente cuando llegaste acá. No va a bajar antes, no va a bajar después. Va a bajar cuando vos llegaste al lugar. Por eso Dios quiere que nos movamos y quiere que seamos transformados. Nosotros pensamos que Dios nos quiere cambiar por mal, pero Dios no es que nos quiere cambiar por mal. Dios nos quiere cambiar por bien, porque en el cambio hay bendición. Y cuando nosotros llegamos a un lugar, Dios derrama y se manifiesta lo que ya estaba predestinado desde el principio de los tiempos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no llego al lugar? No se manifiesta lo que se tendría que manifestar, porque Dios bendice el camino. Y vos tenés que tomar el camino y llegar al lugar donde Dios te llamó que fueras. Y vos decís, bueno, pero ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Por qué sé que eso es la Biblia? Mirá lo que dice la palabra en Primera de Reyes 17, versículos del 2 al 9. Dice que vino Elías, palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra, y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea, fíjense que la provisión de Dios no estaba donde Elías estaba. La provisión de Dios siempre estaba adelante, donde Elías tenía que ir, a donde Dios le había dicho que fuera. Primero le dijo, anda a esta cueva al lado del arroyo de Querit y ahí vas a tener provisión. Después le dijo, anda a esta viuda y ahí vas a tener provisión. Entonces, el problema con nosotros es que Dios nos dice muchas veces a dónde tenemos que ir, nos dice muchas veces qué es lo que tenemos que hacer, y nosotros no lo hacemos, y sin embargo le pedimos bendición.
El descanso jamás es inacción. El descanso es confianza. El descanso en Dios no es inacción, es confianza. El propósito de Dios es que descanses moviéndote. Elías, sabemos, estaba deprimido, pero el caso no es ese. Esto es una ilustración de que Dios te va a bendecir en el lugar a donde te dijo que fueras. Si Dios te llamó a predicar y vos todavía no predicaste, no vas a recibir esa bendición. Si Dios te llamó a fundar una obra y todavía no lo hiciste, no vas a recibir esa bendición que estás esperando. Si Dios te llamó a algo y lo estás dejando, y yo sé que es palabra para alguno, Dios te llamó a una cosa y vos la has dejado estar. Has procrastinado, como dice la palabra. ¿Cómo dice la palabra procrastinado, no? Que es una palabra que no es ni siquiera de español, es una palabra en inglés castellanizada. Procrastinar es dejar las cosas para lo último. Entonces, acá está el tema de qué es Dios para mí y dónde lo pongo yo a Dios. ¿En qué lugar? ¿Qué lugar tiene Dios en mi vida? Porque descanso y fiesta a Dios tiene que ver también con la voluntad de Dios. Y acá el gran problema que tenemos es que la voluntad de Dios y mi voluntad son distintas. Y tu voluntad y la voluntad de Dios son distintas. Y tenemos que aceptar eso. Que lo que nosotros queremos hacer no es lo que Dios quiere que hagamos, generalmente. Es muy raro que haya una coincidencia. Entonces a veces nosotros tenemos nuestro plan y le pedimos a Dios que bendiga nuestro plan. Y por eso no tenemos paz y no descansamos. Porque el plan no es el plan de Dios, es el nuestro. Y nosotros le pedimos a Dios que lo bendiga y Dios, más allá de sacarnos de algún problema, no va a bendecir un plan que no viene de Él. Porque es el plan lo que está bendecido, no nosotros. Es decir, Él jamás maldice al hombre, maldice la tierra en el Edén, pero le dice: con frutos del sudor de tu frente vas a generar cardos y espinas de la tierra. O sea, la vida es dura. ¿Cuántos saben que la vida es dura? La vida no es fácil. Cualquiera que te diga que la vida es, te tomas una pildorita mágica y va a estar todo bien porque venís a la iglesia, sos cristiano, no es así, la vida es dura. Pero, si vos haces lo que Dios te pide que hagas, es mucho más fácil y mucho más descansada. En el fondo vos elegís tu nivel de dificultad. O elegís el momento en donde va a venir la dificultad. Si vos te propones servir a Dios con todo tu corazón, va a ser difícil. Pero si te propones no servir a Dios, también va a ser difícil. El tema es cuándo. El servir a Dios al principio va a ser difícil, pero después va a terminar siendo fácil. El no servir a Dios va a ser al principio fácil, pero va a terminar siendo difícil. Entonces vos elegís tu nivel de dificultad y elegís el lugar donde vas a recibir la dificultad. Es lo mismo que lo que recién hablábamos con Osvaldo, ¿verdad? Él puede elegir por no hacer lo que los médicos le dijeron que haga y va a ser fácil para él ahora, pero va a ser difícil después. Él puede elegir por hacer lo que los médicos le dijeron que haga ahora y va a ser difícil ahora, pero va a ser fácil después. ¿Se entiende? Entonces, no hay nada fácil. Esa es la buena noticia. No hay nada fácil. Porque capaz que vos te sentís hoy como un sapo de otro pozo y decís: no, a mí todo me es difícil. Sé que algunos acá capaz que se sienten así. Y yo te digo: olvídate, estamos todos en la misma. Para nadie nada es fácil. Todo nos es difícil. Pero podemos elegir nuestro nivel de dificultad y el momento en que elegimos pasar esa dificultad. Mejor pasarla antes que después. Porque cuando termina siendo después, es para perdición. Termina siendo malo. Entonces prefiero esforzarme ahora y se cumple la palabra que dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán.
¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque la provisión de Dios no sigue a tu necesidad. La provisión de Dios no es según tu necesidad. La provisión de Dios es según su instrucción. Dios puede hacer, escuchen, yo sé que esto que estoy diciendo es disruptivo. Dios puede hacer que vos te sacies en un momento, como se saciaron los que comieron de la multiplicación de los panes y los peces. Y lo buscaban para coronarlo a Jesús como Mesías. Pero Él les dijo, ojo, les dijo, no trabajen por la comida que perece, sino trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Queriendo decir esto, ustedes me siguen porque comieron y se saciaron, pero yo lo que les digo es, esto que parece natural no es para lo cual ustedes viven. Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, en el fondo es, y quiere decir esto, vos tenés una vida eterna, ¿verdad? ¿Cuántos tienen vida eterna acá? Levanten la mano. La vida eterna no es una vida eterna en lo temporal solamente. La vida eterna es que conozcamos a Cristo, conozcamos al Padre y a Jesucristo a quien Él envió. Eso dice la palabra en, creo que es Juan 17, ¿no? O algo así. Dice, esta es la vida eterna, en que conozcan al Padre y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Esa es la vida eterna. La vida eterna no es una vida temporal larga. La vida eterna es conocimiento de Dios, es relación. Ahora, muchos de nosotros vivimos la vida cristiana como si fuera suficiente poder ir al cielo. Tener vida eterna en ese sentido, que vamos al cielo. Y yo te digo, Dios quiere mucho más que eso de vos, pero por tu bien. Dios no quiere llevarte al cielo solamente. Si Dios quisiera llevarte al cielo, lo que deberíamos estar haciendo todos sería orar rápido para morirnos ahora, pues todos vamos al cielo, ¿verdad? Entonces deberíamos estar orando acá para morirnos, porque queremos ir al cielo. Pero Dios tiene preparado algo mucho mejor, que ¿saben qué es? Que el cielo baje a la tierra y vivir acá como si estuviéramos en el cielo. Y eso pasa solamente cuando seguimos la instrucción de Dios. Por eso, la ley nunca fue el camino para ir al cielo, pero sí es el camino para que te vaya bien aquí en la tierra. ¿Qué dice la ley? Distingue cosas. Distingue el bien del mal. Distingue qué para Dios está bien y qué está mal. Si vos haces lo malo delante de Dios, va a ser fácil ahora, pero va a ser difícil después. Si haces lo bueno delante de Dios, va a ser difícil ahora porque estás remando contra la cultura, pero va a ser fácil después. Si haces la ley de Dios y cumplís la ley de Dios y te movés como Dios se mueve, si te movés cuando la nube de Dios se mueve, entonces vas a recibir la bendición en el lugar perfecto. Y esa es la diferencia que hay entre los cristianos. Hay algunos que entienden esto y otros no. Entonces vos en el mismo pueblo ves gente que le va re bien y gente que le va re mal, acá en la tierra. Esa es la verdad. Y en general ves que a los que les va re bien es a los que se toman las cosas en serio. A los que les va re mal es a los que andan todo el día jugando con fuego. Los que les va re bien descansan. Pelean pero descansan. A los que les va re mal, pelean y no descansan. ¿Por qué? Porque no han seguido la instrucción de Dios. Porque no han hecho lo que Dios les pide que hagan. Y eso es lo que es tan difícil de entender para muchos. Porque nos hemos criado en iglesias para bebés. Y nos han hablado como si fuéramos bebés de 5 meses. Y hay un tiempo en que vos eras un bebé de 5 meses. Estabas entre algodones.
y todo te tenía que ser dado en la boca. Y te hacías popó y no pasaba nada, porque te cambiaban el pañal en la iglesia. Pero ahora ya no sos un bebé de 5 meses. Y como no sos un bebé de 5 meses, Dios no te va a tratar como un bebé de 5 meses. Vos dirás, capaz que ahora soy un adolescente espiritual. Y bueno, Dios te va a poner tus límites. Capaz que hoy sos maduro, Dios te va a poner sus límites. Por eso la crianza de Dios tiene que ver justamente con el hacerte un guerrero de su ejército que pueda pelear en primera fila y no ser pasible de daño. Dios te quiere entrenar para que en el medio del descanso puedas pelear. Dios te quiere entrenar para que entiendas que cediendo el control y haciendo lo que a vos te compete, vas a llegar muy lejos. Porque no te vas a estar preocupando por cosas que no podés solucionar y vas a estar haciendo lo que vos podés hacer. Y si lo haces consistentemente y descansás cuando sentís ganas de rendirte, vas a poder volver de nuevo. Y si volvés de nuevo y seguís con lo que Dios te mandó a hacer y no abandonás, no hay forma de que Dios no te bendiga. No hay forma de que Dios no te dé lo que tenés que hacer, lo que te tiene que dar. Por eso hoy, hermanos, el Señor nos llama a dejar nuestra casa cómoda y vivir una semana en chozas. Eso nos recuerda que la estabilidad no está en las paredes, sino en la nube de gloria que nos acompaña. Dios sigue levantando tabernáculos temporales para recordarte que todo cambia menos su presencia. Y cuando algo se mueve o se sacude, no es destrucción, es mudanza divina. Y Él quiere que dependas de la tienda, de su fidelidad y no del ladrillo de tu seguridad. Y cada vez que Dios mueva tu tienda, lo hace porque la nube ya avanzó. Y es necesario que vos quedes abajo de la nube, que vos persigas la nube. La nube no te va a perseguir a vos, acordate. La nube es una protección para vos, la tienda es una protección para vos. Dios la pone en su camino, no en tu camino. Vos podés decir, yo tomé esta decisión y voy a ir a la iglesia a pedir oración. La iglesia va a orar por vos y la oración no va a funcionar. Y después vas a decir, no, esa iglesia no voy más, porque sus oraciones no funcionan. Pero en primer lugar, debías haber hecho lo que Dios te pidió que hagas. Porque si vos querés ir hacia la izquierda, pero agarraste hacia la derecha, no hay forma que nadie ore y llegues a la derecha. A la izquierda, perdón. Por eso nosotros hacemos lo posible. ¿Qué hacemos nosotros? Lo posible. ¿De qué nos ocupamos? De lo posible. ¿De qué nos preocupamos? De nada. ¿De qué te vas a preocupar? De nada. Porque preocuparte es ocuparte de antemano cuando no podés ocuparte. ¿Y por qué te preocupás generalmente? Te preocupás porque son cosas que no están bajo tu control. Entonces vos ahora tenés control de Dios. Es control de Dios. Pero hay que avanzar. Tenemos que avanzar a donde Dios te llama. ¿A cuántos Dios los ha llamado a un lugar a donde todavía no han ido? Levanten la mano. Bien, hay algunos. Bien, buenísimo. A todos nosotros el Señor nos ha llamado a un lugar donde todavía no hemos ido. De hecho, su llamado no es un llamado individual, específico, temporal. El llamado de Dios es una gran comisión. Y la gran comisión es predicar el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. En descanso. En tabernáculo. Reconociendo que Dios ha sido bueno con nosotros. Eso yo creo que
salvo algunas personas que probablemente sean más nuevas, todos estamos llamados a hacer eso. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo estamos en la predicación del Evangelio? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos en la semana a ministrar gente, a echar fuera demonios, a imponer manos sobre los enfermos para que sanen? ¿Cuánto tiempo por semana le dedicamos a eso? Sabiendo que eso es nuestra prioridad y que Dios nos va a bendecir cuando lo empecemos a hacer. Porque no es que Dios nos vaya a bendecir porque nosotros... Esto no es una transacción, esto es que cuando vos cumplís con tu propósito, que está bien específico en la Biblia, ahí la bendición de Dios empieza a fluir, y no es bendición económica, no estoy hablando de eso. Empiezo a hablar de la unción. Vos querés unción, ponete a servir a los enfermos, a los pobres. Ahí Dios va a derramar de su unción. Miren, el otro día fui a un lugar a predicar que era de gente empresaria. Y tuve unas luchas tremendas. Y dije, con las luchas que estoy teniendo, Dios no me va a apoyar, seguro. Voy a ir y va a ser un blindex. No voy a poder hablar. Y subí a hablar, y la verdad es que hablé pésimo para mí. Y cuando bajé, había gente que venía llorando a decirme gracias porque fue lo mejor que escuché en mi vida y me cambió la vida lo que acabas de decir. Y yo, en mi cabeza, era la peor, articulé mal las cosas, dije mal lo que tenía que decir. Pero ¿qué pasaba? Yo estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera en el momento en que Dios quería que lo hiciera. Y eso era suficiente para que Dios se glorificara. No dependía de mi performance personal, no dependía de que yo hiciera las cosas bien, dependía de que yo estaba en el lugar perfecto, en el momento perfecto, haciendo lo que Dios me pedía que hiciera, que era predicarle a un montón de gente que nunca había escuchado el Evangelio. Y mucha gente me dijo, ¿no sabés la unción que había en el momento en donde estabas predicando? Y yo digo, claro, ese era el lugar. Entonces, quiero decirte dos cosas. No todos los caminos valen lo mismo. No todos los días son iguales. Y hay un calendario divino. Y hay cosas que tenés que hacer y que todavía no hiciste. Y tienen que ver con el servir al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, para el cual vivimos. Cierro con esto. Los que creyeron en Jesús se dividen en dos grupos. Los primeros fueron los que creyeron, comieron y se saciaron, pero no trabajaron por la vida eterna. El segundo grupo fue un grupo mucho menor de gente. Se llamaron ¿cómo? ¿Cómo se llamaron? Discípulos, muy bien, discípulos. ¿De dónde viene la palabra discípulos? ¿Qué raíz tiene? Disciplina, muy bien. Los disciplinados, podemos decirles. Los disciplinados. ¿Eran disciplinados? Eran cualquier cosa. Hasta que vino el Espíritu Santo. Con lo cual, todos nosotros tenemos mucha oportunidad. Porque no eran gente espectacular. Eran gente sin letras, del vulgo. Eran gente que no sabía razonar, no podían hablar directamente. Y sin embargo dieron algunos de los discursos más magistrales registrados. Pedro, Pablo era un hombre de letras, pero los demás, Mateo, los que lo siguieron a Jesús. Esos discípulos eran los importantes, eran el remanente. Los demás recibieron en un momento un toque de Dios y después se olvidaron y probablemente se fueron. Y no existieron más. Pero hay un remanente que los siguió. A esos, Él les dijo, si quieren seguirme, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Y fue y les dijo, síganme. Síganme es, no se queden en el mismo lugar, caminen.
No se pueden quedar en el mismo lugar, tienen que caminar, seguirme. Seguir es un acto de caminar. Y si vos estás hace 10 años igual y no has caminado, hoy es un día de cambio para vos. Hoy es un día en que tomalo, porque hoy es un día donde Dios te está llamando a seguirlo, realmente. Puede ser que hayas estado los últimos 10 años yendo a cultos y simplemente escuchando prédicas y nutriéndote vos. Este es el tiempo de hacer lo que Dios te pide que hagas, porque de eso depende de que muchos de nosotros que somos el cuerpo de Cristo salgamos a las calles y hagamos lo que hay que hacer. Si nosotros hacemos eso, vamos a ser bendecidos. Va a haber una bendición. No económica, no es lo que nos importa. Va a haber una bendición sobrenatural, de unción, que va a ser prosperidad en todas las cosas. No vamos a tener falta de nada. Va a bajar la bendición de una forma tremenda. Termino con esto. No existe el discípulo sin ministerio. No existe. No hay un discípulo que no tenga un llamado a ministrar. No hay un discípulo que pueda ser discípulo verdadero que no entre a jugar el partido. Si vos no estás sirviendo al Señor de alguna forma, no sos un discípulo. Quedás en el grupo de los que gustaron alguna vez. Entonces el asunto acá es temporal, es un tema de tiempos. Vos todavía no entraste a eso, quizás sí entraste, pero si no entraste, acordate, este es el día. Yo te estoy llamando activamente hoy, en el descanso, reconociendo que Dios no nos pide que nos preocupemos de controlar las cosas que no podemos controlar, pero sí nos pide algo, que es seguirlo a Él, seguir la nube, morar en tiendas, salir de nuestras casas artesonadas, salir de nuestras casas cómodas, beber de la verdadera agua de vida. Y el Señor nos está llamando a la acción hoy. ¿Cuándo están recibiendo ese llamado? ¿Lo reciben? Hay algunos que lo reciben, gloria a Dios. Espero que el Señor te haya hablado. Es momento de actuar. Este es el momento, este es nuestro momento, este es tu momento. Yo sé que es difícil porque muchos venimos de muchos años de estar sentados en una iglesia. Pero este es nuestro momento. Yo te planteo esto. Reconoce la palabra de Dios que dice: utilizad bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. El ser humano tiene dos recursos. ¿Cuáles son? Dos recursos básicos: tiempo y dinero. Todos vamos a dar cuenta delante de Dios de la utilización de esos dos recursos, porque son los dos recursos que nos permiten avanzar o detenernos. La buena noticia es que dinero podés tener mucho más. La mala noticia es que tiempo cada vez tenemos menos. Por eso, mejor que utilizar bien el dinero es utilizar bien el tiempo. Porque yo hoy tengo menos tiempo que ayer. Y vos hoy tenés menos tiempo que ayer también. Por eso no tenemos muchos días. Seamos eficientes con el uso de los días. Si querés, acá en la iglesia hay mucha posibilidad de actividad, de organizarnos para hacer actividades que la iglesia está facilitando para que podamos todos juntos mover el reino de Dios. Este es el llamado hoy. Hoy en Sukkot, en el día de los tabernáculos, en el reconocimiento y agradecimiento a Dios, en el día del descanso, yo te llamo al descanso activo, al descanso con actividad, al descanso no de tirarme en la cama, sino al descanso de soltar y entender que Dios se va a ocupar de todo si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que levantémonos y vamos a orar, si les parece. Padre,
Hoy en el nombre de Jesús venimos a ti. Hoy, Señor, reconocemos que solo tú eres Dios. Hoy, Señor, reconocemos que todo el conocimiento y toda la teología y todo lo que podamos aprender no se compara al hacer tu voluntad. Señor, tu palabra dice en el libro de Eclesiastés que el mucho estudio es únicamente fatiga de la carne. Pero, Señor, no permitas nunca que confundamos el aprender sobre ti y sobre tu palabra y sobre la sana doctrina y sobre las cosas que son importantes para el establecimiento de una iglesia que sea firme en los fundamentos de Cristo, que no la confundamos eso con el ser o el haber llegado a tener todo. Señor, hay un pueblo que hoy no es tuyo, del cual muchos han sido llamados, pero que no te conocen porque no hay quien les predique. Hay un pueblo que está esperando para entender y conocer que ha sido llamado por ti. Hay un pueblo, Señor, que espera la manifestación de los hijos de Dios. Hay un pueblo que espera que la gran comisión se cumpla, que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo vendrán, Señor, si no hay quien los llame? De alguna forma, vos nos has llamado a colaborar contigo en esto. Con lo cual, Señor, desde el descanso de tu servicio, veremos nuestros problemas ser cada vez menores. Y gracias, Señor, porque eso se cumple también en esta mañana. Señor, yo en este momento te pido que los problemas de esta congregación sean cada vez menores, para que podamos servirte a vos con todo el corazón, sin tener que preocuparnos de nada, sabiendo que vos te estás haciendo cargo de todo. Y como dice tu palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, los problemitas chiquititos, las cosas, las pérdidas de las billeteras, los problemas de salud, las cosas que en la eternidad no significan nada, Señor, sean cada vez menores. Yo te pido una iglesia sana, una iglesia gozosa, una iglesia que no está triste, una iglesia que sale a pelear en primera fila en contra de la incredulidad y del espíritu y la cultura de este mundo, para que muchos puedan conocerte, Señor. Te pido una iglesia valiente, como fue la iglesia del primer siglo. Te pido, Señor, que pongas en nosotros ese denuedo en este momento, que pongas en esta gente que está acá hoy, Señor, y en los que están escuchando por redes, esa fuerza, que los afirmes en sus pies. Señor, te pido que pongas gozo y fortaleza. Te pido que pongas palabra de Dios que arda en nuestros corazones y nos lleves a predicar el evangelio a toda criatura y a no avergonzarnos del evangelio, Señor. Te pido que no vayamos con palabras de vana sabiduría, sino que con demostraciones del poder de Dios. Te pido, Señor, que podamos ser quien nos llamaste a ser y estar donde debemos estar, en tu plan perfecto.